su rostro, vamos a platicar con Él. Acompaña, vamos a decirle algo como esto: Señor, gracias por estas voces que nos has dado, porque proclaman tu nombre, Señor. Con estas voces podemos levantar, exaltar tu nombre, darte gloria, Señor. Gracias que podemos hablar, que podemos cantar, que podemos alabar, Señor. Estamos en tus manos, Señor. Tú lo eres todo para nosotros. Es por eso que hacemos tiempo para venir aquí y demostrarte que no solamente te adoramos con nuestras voces, sino que también te adoramos escuchando, poniendo atención a todo esto que dejaste escrito, porque es para nuestro beneficio, es para nuestro bien, es para empezar a vivir y descubrir esta vida abundante que tú tienes para con nosotros. Y más importante, esa vida eterna que nos espera si simplemente nada más creemos en ti. Padre, toca nuestro corazón el día de hoy. Ilumina nuestra mente. Quita todo eso que esté de obstáculo para recibir tu semilla, tu palabra, y que seamos transformados en la imagen tuya, Señor, en tu carácter. Dejar el nuestro, Señor, y adquirir, Señor, ese carácter que es el tuyo, esa transformación divina que tanto deseamos, Señor. Padre, deseamos todo esto en tu nombre y te lo agradecemos, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén. Aplauso a nuestro Dios, hermoso, glorioso. Antes de que tomen asiento, pues sabemos la rutina, mis hermanos. Vamos a saludarnos, vamos a salir de nuestras sillas, allá de donde estamos, y vamos a darnos a conocer. Muy bien, mis hermanos. Tomen su tiempo y vamos a hacer esta pregunta, mis hermanos. ¿Tienen frío o tienen calor? ¿Calor? ¿Todo bien? Bueno, les dije que subieran la temperatura un poquito, pero si se empieza a poner así medio, hay que bajarle, ¿ok? Ya entró el aire, ok, muy bien. Es que cuando agregaron esta parte de aquí es menos volumen de aire y entonces lo ponemos a la misma temperatura que lo poníamos antes, pero enfría más porque hay menos que enfriar, porque eso tomó su lugar, ¿no? Entonces se enfría mucho más aquí. Entonces, si los veo que están así todos tiesos, así con escarcha por acá arriba, entonces sí que voy a saber que está frío, ¿ok? Muy bien. Buenos días, ¿ok? Una vez más, para todas aquellas personas que van llegando, es un placer
tenerlos aquí en la casa de Dios. Es un placer que estén aquí en un domingo más, ¿no? El domingo después de la Pascua, ¿no? Entonces el día de hoy vamos a continuar con esta serie de mensajes que podríamos seguir y seguir año tras año, porque realmente si se habla de la fe, pues es todo lo que nos dice la palabra de Dios acerca de la fe, pero Dios desea eso, que avivemos nuestra fe. Entonces vamos a hablar de un personaje que ustedes probablemente ya saben cuál, está ahí en sus guías. Vamos a hablar del apóstol Pedro. El apóstol Pedro es uno de los personajes también fascinantes, interesante, ¿verdad? Y la razón es porque su vida, pues realmente estaba llena de altas y bajas, si se puede decir, como las nuestras. Andamos para arriba y luego pues bajamos para arriba como sub y baja, ¿no? Pero cuando leemos al apóstol Pedro se distingue de los demás apóstoles, y la razón es porque, bueno, de eso vamos a hablar, que su carácter era diferente a los demás, y basándonos en su carácter, pues vamos a aprender lecciones espirituales profundas, si se puede decir así, lecciones muy buenas para el ser humano, ¿verdad? Y hay una escritura que realmente me acuerdo mucho, porque Jesús la mencionó, y se la mencionó nada más a Pedro, se la mencionó también al apóstol Juan. Y se trata acerca de esto, cuando les dice, vengan conmigo, dice, y los voy a hacer pescadores de hombres, o sea, de almas. ¿Okay? ¿Por qué? Porque se dedicaban, su oficio era, los dos eran pescadores. Entonces, vamos a decir así. Bueno, Andrés que era el pescador, ¿verdad? Juan creo que también. Pero Andrés y Pedro, pues, eso sí, eso eran pescadores. Vamos a leer la escritura. Mateo 4, 18 al 20, dice así. Mientras caminaba junto al lago de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro, Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Y Jesús dijo, vengan, síganme, dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Al instante. O sea, no titubearon, no lo pensaron una o dos veces, sino simplemente soltaron todo eso. Ahora, esta persona, ellos no lo conocían. Entonces, ese es el poder, la magnitud de la presencia de Jesucristo, el poder divino. Ustedes ven a un extraño y le dice, síganme, ¿lo vamos a seguir? Pues claro que no, pero esto es algo divino que el Señor, ¿verdad? Tenía eso y podía decirle a estas personas sin conocerlas, síganme, y lo siguieron. Entonces Dios desea hacer discípulos, porque iba a ser de estos dos sus discípulos, y por eso lo siguieron, sintieron la presencia de Jesucristo, y como eran pescadores, pues les dijo, síganme, yo los voy a hacer que tengan otro oficio, el oficio va a ser pescadores de almas. Pero para eso, mis hermanos, necesitamos también nosotros seguir a Jesucristo, porque al seguir a Jesucristo, pues nos va a transformar nuestro carácter, más al de quién, más al de Él, que eso es lo que desea nuestro Señor. Entonces, al ser sus hijos, Dios desea que maduremos, que nos dejemos transformar, ¿verdad?, en su imagen. No quiere que nos quedemos pues así como estamos ahorita en este momento. Quiere que sigamos creciendo espiritualmente. Entonces, ¿qué podemos aprender del apóstol Pedro? Bueno, hay tantas cosas que no las puedo resumir completamente todas en una predicación, pero vamos a ver las más, las que resaltan, si se puede decir así. Número 1, ¿qué podemos aprender del apóstol Pedro? Bueno, que Dios usa personas pues realmente imperfectas. Aquí es donde entra el carácter diferente, ¿verdad?, del apóstol Pedro. Okay. Mis hermanos, todos somos imperfectos, absolutamente todos. No les estoy diciendo absolutamente nada que no sepamos, porque lo sabemos, somos imperfectos, pero Pedro no era la excepción. Muchas veces pensamos o nos formamos este concepto
equivocado, erróneo con respecto a los personajes bíblicos. Pensamos que realmente eran súper especiales, eran superhéroes, super seres humanos, ¿verdad? Pero realmente no, eran personas de carne y hueso como usted y yo. Pedro fue una persona imperfecta, pero aún así, fíjense, siendo imperfecta, Dios se fijó en él y lo usó. Entonces, si Dios se fijó en Pedro con ese carácter que más adelante vamos a hablar, pues también se fija en nosotros. Ahora, si analizamos el carácter de Pedro, ¿verdad? Pues nos vamos a dar cuenta que realmente tenía esas altas y esas bajas, como todos nosotros. Pero vamos a ver varios subpuntos para ver cómo era el carácter de Pedro y cómo, fíjense, fue cambiando a medida que caminaba y pasaba tiempo con Jesucristo. Porque uno no se puede quedar igual si realmente está pasando tiempo con Cristo. Cuando uno pasa tiempo con el Señor Jesús, leyendo su palabra, viniendo a la iglesia, escuchando su mensaje, ¿verdad? Quizás en la radio, en la televisión, que sean realmente predicaciones o que se hable del Señor con una doctrina sana, déjeme decir, la persona tiende a cambiar, se transforma. ¿Por qué? Porque así es la palabra de Jesucristo, así es Cristo. Nos transforma si realmente estamos disponibles y deseamos, ¿verdad?, que nos cambie nuestra forma de ser. Entonces, vamos a ver en estos subpuntos más adelante cómo el carácter de Pedro va siendo transformado al de Cristo, como pasa más tiempo. Y lo mismo puede pasar con nosotros. Entonces, eso es lo que vamos a aprender. ¿Qué podemos nosotros aprender del carácter de Pedro? ¿Cuál era el carácter de Pedro? Bueno, vamos a empezar. Número 1. Si ustedes han leído la palabra de Dios, aquí es donde hace la diferencia Pedro de los demás discípulos, demás apóstoles. Era impulsivo, pero a la misma vez era apasionado. O sea, la fe que tenía era efectiva, se diferenciaba de los demás. ¿Por qué? Porque era eso, era impulsivo, se aventaba. Pero su fe estaba en esto, estaba en proceso de madurar. Entonces, en otras palabras, si lo ponemos en las palabras de ahora en día, si conocemos a alguien, podemos decir, esa persona tiene un carácter atrabancado. O sea, Pedro era de las personas que no se quedaba callado, sino que actuaba, hablaba, ¿verdad? Y cuando ya hablaba, pues decía algo que no debería de decir, pero ya lo dijo, ¿verdad? O sea, muchas veces hablaba y actuaba sin pensar. Y así era él, impulsivo. ¿Okay? Por ejemplo, cuando sus discípulos estaban en la barca y Jesús les dijo, allá los alcanzo. Estaban en la barca en medio del lago y después ven a esta figura que viene caminando en el agua, sobre el agua. Entonces pensaron que era un fantasma y estaban todos asustados. Pero el único que se atreve a preguntarle, ¿verdad?, si le permite caminar sobre el agua, pues es nada menos que ¿quién? Es Pedro. Nadie más le pregunta. Todos estaban asustados. Vamos a leer. En Mateo 14, 28, puse ahí 29, quiten 29, nada más es 28. Miren lo que dice. Aquí está el apóstol Pedro. Dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Manda, dice, si eres tú. Esto quiere decir que no habían conocido muy bien quién era esa figura, ¿verdad? Pero si eres tú, Señor, manda, ¿verdad?, que vaya a ti sobre las aguas. Entonces, Pedro fue el único que se atrevió a preguntarle. Ahí está lo impulsivo de él, ¿verdad? Le pide, ¿verdad?, le pide permiso. Si eres tú, Señor, pues envíame, ¿verdad?, que vaya hacia ti. ¿Por qué? Porque tenía ese carácter. Era impulsivo, pero era impulsado por esa fe que estaba en proceso, si se puede decir así, ¿verdad? No estaba la fe madura. O sea, estaba siendo esculpida como si el Señor fuera un escultor, ¿verdad? Y entendía, pero se daba cuenta que su carácter era así, era impulsivo. Ahora, la fe, ¿verdad?, aún siendo impulsiva y que no esté completamente madura,
nos hace hacer cosas imposibles. Miren lo que hizo Pedro. Apenas acababa de conocer al Señor y era impulsado, y entonces por eso, pues lo que tenía dentro de ese carácter, los otros no lo hacían. Pero déjenme decirles, aun cuando no tenemos una fe bien detallada, esculpida por el Señor, mis hermanos, nos hace hacer cosas que a veces pensamos que es imposible. Eso es lo que hace la fe. Ahora, si dudamos, pues ¿qué es lo que pasa? Eso fue lo que le pasó al apóstol Pedro. En cuanto dudó, empezó a ver las olas y todas las aguas que se levantaban, dudó del Señor y dudó, ¿y qué fue? Se hundió. La duda nos hunde, mis hermanos. No hay que dejar que la duda venga a nosotros con lo que el Señor Jesucristo ya nos ha enseñado. Pedro dejó de enfocarse en Jesús y se hundió en las aguas. Y así pasa con todos nosotros. Pero eso no quiere decir que el Señor haya dejado a Pedro. Al contrario, siguió con él. Entonces Pedro no solamente era impulsivo, sino que también sentía este amor muy grande por el Señor. Era apasionado. En diferentes ocasiones mostró su amor, su pasión por Jesús. Precisamente en ese momento, fíjense, en que Jesús iba a ser arrestado. ¿Quién fue el que se pone en contra de los siervos, verdad? Al sumo sacerdote, el siervo de él. Se acercó. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Antes de que se lo lleven, voy a defenderlo. Saca su espada y hiere al siervo del sumo sacerdote. Le corta la oreja. Iba cortando orejas, no él. Pero eso es lo que hacía, impulsado por eso. Pero su fe estaba ahí. No estaba detallada, estaba en proceso, pero mostró esas características. Impulsivo, apasionado. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues saca su espada y lo primero que ve pues es la oreja y pues se la corta. Pero vamos a leerlo. Juan 18:10. Dice, Simón Pedro, que tenía una espada, la desenfundó e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Y ahí entre paréntesis la Biblia dice, el siervo se llamaba Malco, para que aquellos que querían preguntar, ¿no? Pero bueno, pero Jesús inmediatamente ordena a Pedro que guarde su espada y sana la herida del siervo del sacerdote, del sumo sacerdote. Era tanto el amor de Pedro, fíjense, por Jesús, que lo llevaba a hacer cosas indebidas, cosas que realmente más adelante dice, me equivoqué, o no fue mi intención, pero le salía por eso lo impulsivo que era de su carácter. Pero también, fíjense, ese carácter que tenía y esa fe lo acercaba cada día más y más a Jesucristo. Ahora yo pregunto, ¿cuántos de nosotros somos así? ¿Cuántos de nosotros somos impulsivos? Déjenme decirles que lo impulsivo sale en nosotros con personas que realmente tenemos bastante confianza. ¿Y sabe dónde sale esto? Esa fe impulsiva, pero muchas veces ser impulsivo, abusamos, si se puede decir, de la confianza, de la fe de cierta persona. Eso pasa mucho en el seno familiar. Aquí venimos que somos bien santos y de pronto ahí en la casa le hablamos a la mujer como, no, hombre, nunca le voy a hablar al pastor así a menos que realmente me haga algo malo. O viceversa, ¿verdad? Como decimos a veces, candil de la calle, oscuridad de la casa, ¿verdad? Entonces, somos de esta forma así. Ay, no, esa persona, qué bárbaro, es una persona linda, es una dama para hablar. Ese varón, qué bárbaro. No, hombre, si lo conociera en la casa, ¿cómo es? Entonces, Dios se da cuenta de todo esto. Entonces, yo pregunto, ¿verdad? ¿Somos atrabancados? Quizás unos más que otros, pero en ciertas ocasiones nada más con aquellas personas que pues realmente, pues decimos, pues los de la iglesia no me están viendo. Así es. Entonces Dios se fija en todos, mis hermanos. Se fija también en nosotros, si somos impulsivos en la casa o no. Él se fija en nosotros. ¿Por qué? Porque sabe muy bien que si realmente somos de Él, le pertenecemos, Él es paciente, empieza a trabajar con nosotros. ¿Okay? A veces pensamos que por ser atrabancados,
pues Dios no se fija en nosotros porque somos de carácter fuerte, pero Dios se fija en nosotros. A veces pensamos, no, ni una mirada nos avienta. Al contrario, claro que se fija en nosotros. Él puede ver el potencial que tenemos. Todo esto que realmente es negativo, si se puede decir así, imagínense si lo usamos para algo positivo. Yo he visto personas que realmente se han convertido, que el Señor los ha transformado y que eran de esta manera, y toda esa energía, mis hermanos, la usan para algo bueno. Imagínense los destrozos que esas personas pueden hacer al diablo y cómo puedan avanzar el reino de Dios. Eso fue lo que pasó con Pedro. Jesús se fijó en él y dice, este tiene potencial por la forma de, pero lo voy a detallar, lo voy a limpiar, voy a trabajar con esa fe que tiene. Voy a hacer que toda esa energía, todo ese temperamento lo use para bien, bien detallado, bien esculpido. Y el Señor puede trabajar con cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuántos de nosotros somos apasionados por el Señor? ¿Cuántos de nosotros amamos a Dios? Ahorita todos probablemente pues levantaríamos las manos, sacaríamos las uñas, como a veces decimos, y los dientes, con tal de defender a alguien que realmente amamos, que estamos apasionados por esa persona. ¿Tiene algo de malo? Absolutamente no. Claro que no. Dice uno, voy a defender lo que yo amo. Voy a defender, ¿verdad?, a esta persona y nadie me va a detener. ¿Por qué? Porque yo siento ese amor por esa persona. Completamente de acuerdo. Siempre y cuando, ¿verdad?, no nos lleve a la violencia, como lo llevó siendo impulsivo a Pedro, sacar la espada y a cortarle la oreja derecha a ese siervo. Entonces, si hay oportunidad para diálogo, pues hay que dialogar antes de desenfundar. Entonces, esa es la fe que vio Jesús en Pedro y empezó a trabajar en ella. Ahora, ¿trabaja con nosotros? Claro que sí. Él conoce todas las áreas de nuestra vida donde tenemos oportunidad de ¿qué? De mejorar, y nos está hablando en este momento. Sí, podemos ser apasionados, pero que no nos lleve esa pasión a hacer cosas que después nos vamos a arrepentir. Entonces, claro que Dios se fija en nosotros. Número 2, aprendemos de eso, ¿no? Que era impulsivo, era apasionado, era una fe donde Dios estaba trabajando. Número 2, ¿cuál era el carácter de Pedro? Era leal, muy leal, pero ¿con qué? Con debilidades. Y aquí es donde viene la formación del carácter. Empieza a trabajar el Señor Jesucristo con cada uno de nosotros. Pedro le fue leal a Jesús. La mayoría del tiempo. Y digo la mayoría del tiempo porque también tenía sus oportunidades, sus áreas de mejorar. O sea, tenía sus debilidades. Y una de sus debilidades fue esta. Tenía miedo a morir. Ahora, ¿quién no tiene miedo a morir? La persona que diga, no, yo no tengo miedo porque soy de Cristo. Miren, cuando vamos a algo que realmente no conocemos, es diferente, nos sentimos nerviosos. Hasta para una entrevista donde realmente no hemos estado en ese lugar, es algo diferente, algo nuevo, nos sentimos nerviosos, hasta algo de temor. Y así es el ser humano, es una reacción defensiva que Dios ha puesto en nosotros, siempre y cuando no nos lleve al temor a horrorizarnos. Eso no viene de Dios, pero es un temor de cautela que nos ha puesto el Señor. Pero él tenía esa debilidad, no conocía a Jesucristo. En ese momento quizás no conocía acerca de lo que es la vida eterna, no tenía todo como nosotros lo tenemos todo aquí, que lo podemos leer en la Biblia. Entonces estaba aprendiendo, ¿verdad? Entonces su debilidad fue esa, el temor, el miedo a morir. Pero vamos a definir la palabra leal. ¿Qué es lo que significa? Porque no es una palabra que usamos todo el día. No lo usamos en nuestro vocabulario. Leal o lealtad, fíjense, significa una persona que es noble. Es una persona que es fiel,
Es una persona que es respetuosa, ¿verdad? Y sobre todo que está dispuesta a que esa persona a defender, ¿verdad? Lo que él piensa, que realmente esta persona le tengo que ser leal. Por esta razón tengo que ser leal. Pero es así. Entonces, una persona que es leal le caracteriza eso. Es una persona que está realmente dedicada a lo que cree, ha creído. Él había creído a Jesucristo, Pedro, ¿verdad? Y estaba dedicado a defenderlo. Era noble con él, era cumplidor con él. Inclusive, ¿verdad? En circunstancias adversas, pero no tan adversas que realmente se veía, aquí voy a morir. Entonces sí, cambiaba de opinión. ¿Por qué? Porque esa era su debilidad. Entonces, fíjense cómo se expresaba el apóstol Pedro con Jesús. Cómo mostraba esa lealtad. Vamos a leer esta escritura donde dice Mateo 26, 33. Miren lo que dice. Este es Pedro. Dice, aunque todos te abandonen, dice, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Hay un dicho allá en mi pueblo, allá en México, que dice, más pronto cae un hablador que un cojo. ¿No lo han escuchado? Es cierto. Y muchas veces decimos cosas así y cuando menos lo pensamos, pues ya caímos. O sea, a veces somos impulsivos y decimos cosas que no nacen, ¿verdad?, del corazón, por lo que sentimos, Y Pedro obviamente estaba sintiendo esto. Dice, bueno, pues si aquellos te van a abandonar, te van a dejar, dice, yo no. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho algo parecido a esto? Inclusive con personas, no, yo nunca te voy a dejar. No. Y la mayoría prometemos, ¿verdad? Juramos que vamos a estar al lado de esa persona y cuando menos lo pensamos, se me chispoteó, no, es que lo que quise decir y le damos la espalda, ¿no es cierto? Entonces el apóstol Pedro acaba de decirle a Jesús que jamás lo abandonaría, pero el miedo a ser arrestado, el miedo, una vez que era arrestado, que fuera arrestado, que quizás le iban a quitar la vida. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues su forma de ser impulsivo, ¿verdad?, le hizo decir esto. ¿Por qué? Porque era leal a Jesús. Pero nunca pensó que se iba a topar con que a lo mejor perdía la vida si lo arrestaban. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues no niega a conocer a Jesucristo una sola vez, lo niega 3 veces, porque ya le ve que le está cayendo el agua hasta arriba, ¿verdad? Fue arrestado, pero él le sigue de lejos sin que nadie se dé cuenta. Pero vamos a leer la escritura, cómo reacciona y cómo es el carácter de Pedro. En Mateo 26, 69, 75, miren lo que dice. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera. Ya habían arrestado a Jesús. Estaba sentado en el patio y una criada se acercó. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Pero él lo negó delante de todos, diciendo, no sé de qué estás hablando. Luego salió a la puerta, donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús de Nazaret. Él volvió a negar, esta vez fíjense, jurándoles, a ese hombre ni lo conozco. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron, seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento. Y comenzó a echarse, fíjense, maldiciones. Y juró, dice, a ese hombre ni lo conozco. En ese instante cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho. Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué lloró? Por una simple y sencilla razón. Él quería serle leal, pero nunca pensó que iba a llegar a ese momento donde iba a ser desleal con él. Lloró porque se sintió mal consigo mismo. Dentro de él sentía que lo había traicionado. Por si usted no lo sabe, lo opuesto de la palabra leal o lealtad es traición. Entonces Pedro le fue leal a Jesús lo más que pudo, pero su debilidad
fue el temor a la muerte. Entonces el miedo le ganó a esa lealtad que él tenía. Y saben, mis hermanos, así también somos nosotros. A veces salimos muy gallos, ¿verdad? Y decimos, no, Señor, a ti nunca te voy a dejar. Y cuando menos lo pensamos, ya le dimos la espalda. Todos nosotros, mis hermanos, hemos sido desleales de una forma u otra. Todos nosotros, de una forma u otra, hemos traicionado a Jesucristo. Para algunos es la debilidad, para unos es la falta de fe, porque no se acercan a Jesucristo, no leen su palabra, se alejan de Él. Entonces, cuando vienen las pruebas es cuando realmente pues no somos tan gallos como a veces decimos, o tanto decimos que creemos en Él. Muchas veces la debilidad es la falta de interés. La falta de interés, pues entonces, pues ¿cómo vamos a estar firmes cuando llegue la prueba? A veces es la indiferencia. Hay personas, como lo dije el domingo pasado, nomás vienen en el día de Pascua y en el día de Navidad a la iglesia y piensan ya con eso ya cumplieron. Pero allá afuera, déjenme decir, puras altas y bajas, pero no tienen a nadie que les perfeccione su fe, si es que la tienen. Entonces Dios desea que todos sus hijos sean perfeccionados en la fe. Y esto es lo que estaba haciendo Jesús con Pedro, con su fe, la formación. Estaba siendo paciente con él. Ahora en día la gente se acerca. Sí, claro, se acerca por necesidad de Jesús, pero muchas veces es nada más por conveniencia. Le bajamos la luna y las estrellas y le decimos, le prometemos que si por favor nos ayuda a salir de este problema, y después le prometemos todo, ¿no? Ahora sí voy a presentarme a la iglesia todos los domingos, ahora sí te voy a servir, ahora sí voy a hablar acerca de ti, ahora sí voy a contribuir en la iglesia con todos los recursos que me da. Y nunca hacemos eso. Fallamos, ¿verdad? Le damos la espalda, nos olvidamos de todas estas promesas que le hicimos. ¿Por qué? Porque nuestra fe está en formación. Y hay personas que nada más se resuelve el problema y se van. ¿Saben? Pedro no se fue, no se alejó de Jesús, siguió con él, pero hay personas que se van. Conclusión, Dios nos pide que seamos leales en todas las condiciones. Por más feas que sean las cosas en que nos hemos metido, Dios nos llama, ¿verdad?, a que sigamos con Él. Nos llama a que no nos demos por vencidos, mis hermanos. Que si llegamos a traicionarlo, a fallarle, que no nos alejemos de Él. Hay que seguir cerca de Él, porque muchas veces la gente piensa que un solo fracaso nos va a definir lo que somos, y no es así. Es estrategia del enemigo para que nos alejemos más y más de Jesús. Y Jesús no desea eso, porque quiere seguir formando nuestra fe, trabajando con nosotros. Entonces, si caemos, no debemos de alejarnos de Dios, volvamos a Él, pues Él sana, Él restaura. Para Él no hay nada imposible. Y aún más tiene un propósito para cada uno de nosotros, como lo tuvo con el apóstol Pedro. También lo tiene con cada uno de nosotros. Así lo hizo con Pedro, y así fue mejorando su fe. Así lo fue formando, mis hermanos. Entonces, Dios, Jesús, no rechazó a Pedro. A menudo, ¿verdad?, el Señor nos dice, como le dijo a Pedro, le anticipó diciéndole, antes del que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Y a veces el Señor también nos dice, ¿verdad? ¿Sabes qué? No hagas esto otro, o aléjate de esta persona. Muchas veces no le hacemos caso, pero ¿se aleja Él de nosotros? No. Nosotros somos los que nos alejamos, pero muchas veces nos anticipa, nos dice esto y el otro, porque no quiere que fallemos, quiere que sigamos siendo leal con Él, pero Él trabaja con nosotros. Entonces dejemos que el Señor Jesús siga formando esa fe que tanto desea, transformándonos en su imagen, aún a través de las adversidades. Amén. Número 3. ¿De qué otra forma era el carácter de Pedro? ¿Cuál era el carácter de Pedro? Era humilde y enseñable. Humilde y enseñable, ¿por qué? Porque para este tiempo Jesús ya había pasado tiempo con él. La fe estaba siendo restaurada. Y ahorita vamos a respaldarlo con escritura. Yo le he dicho una y otra vez, mis hermanos,
Una persona humilde es una persona que se le puede enseñar. Una persona que está llena de soberbia, llena de orgullo, es muy difícil que sea enseñable. ¿Por qué? Porque el carácter que tiene, ¿verdad? Es soberbio. A mí nadie me tiene que enseñar nada, yo lo sé todo. ¿Conoce personas así? No se empiecen a codear, ¿ok? El carácter de Pedro fue cambiando, mis hermanos, a medida que, ¿qué? A medida que conocía más a Jesús. A medida que pasaba más tiempo con Jesús, su fe estaba siendo detallada, esculpida, restaurada, estaba siendo arreglada, ¿verdad? Su conducta fue cambiando. Y sabemos esto porque Pedro, fíjense, a pesar de las correcciones duras que a veces le hacía el Señor Jesucristo, lo reprendía, aún así él no se alejaba. En una ocasión le dijo Jesús a Pedro por lo que estaba diciendo, dice: apártate de mí, Satanás. Así lo llamó. Wow. Cuando Pedro quiso evitar que Jesús fuera a la cruz, porque Jesús les estaba diciendo que tenía que ir a Jerusalén, y ahí iba a morir, me iban a matar y eso y el otro. Bueno, el que se interpuso a todo eso, pues fue ¿quién? El impulsivo, fue Pedro. Okay. Vamos a leer en Mateo 16, 22, 23. Dice así la escritura: Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Fíjense, Pedro se llevó a Jesús donde nadie más estaba para, pues, reclamarle por qué estaba diciendo todas esas cosas. Ay, mire, ahí está lo impulsivo, ahí está la pasión que tenía por él, ahí está la lealtad que tenía, pero la debilidad es de que realmente, pues, no quería que muriera, ya no él, que no muriera Jesús, porque era una persona que él amaba. Entonces, sus intenciones eran buenas. Pero Jesús, en el verso 23, ¿verdad? Dice, Pedro le lleva aparte y a reprenderlo dice: de ninguna manera, dice, Señor, esto no te sucederá jamás. Y en el verso 23 Jesús se volvió y dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás, quieres hacerme tropezar. No pienses en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Imagínense, usted y yo estuviéramos ahí y no entendiéramos todo esto. Nosotros lo podemos entender porque tenemos el libro aquí que es la Biblia, pero las cosas apenas estaban sucediendo. Sin embargo, déjenme decirles, era enseñable. Porque si alguien nos dice a nosotros: aléjate de mí, tú, diablo, Satanás, pues nos vamos a molestar. Pero aquí no dice realmente que después de eso Pedro pues agarró a golpes con Jesús o algo así, ¿no? No. ¿Cuál fue la reacción de Pedro? Pues no lo abandonó. Sin embargo, con palabras duras como esas, no dejó de seguir a Jesús, aunque fue reprendido. No lo abandonó. Y aquí podemos ver cómo Jesús empieza a restaurar esa fe, empieza a restituirla ¿con qué? Con amor. ¿Por qué? Porque se ha de haber sentido mal Pedro. Se ha de haber sentido muy mal. Sin embargo, la Biblia dice que no dijo absolutamente nada, nomás recibió. Recibió. Pero luego después, en Juan 21, 15, 17, dice así, fíjense: para restaurar esta fe con amor, ¿qué es lo que hace nuestro Señor Jesucristo? Dice, cuando terminaron de desayunar, dice, Jesús preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, dice, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos. Dijo Jesús. Y en el verso 16, y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que dijo: Señor, tú lo sabes todo.
Tú sabes que te quiero, apacienta mis ovejas, dijo Jesús. ¿Qué trataba de decirle Jesús con esto? Pues estaba reafirmándolo, pero a la misma vez estaba restaurando esa fe. Muchas veces nosotros nos molestamos cuando Jesús o cuando Dios nos reprende. Él nos reprende por una simple y sencilla razón, porque nos ama, como no tenemos una idea. Nos reprende porque quizás estemos equivocados como lo estaba Pedro, aunque no lo entendiera todo. Pero es que Dios desea lo mejor para nosotros, mis hermanos. Muchas veces no podemos entender en medio de lo que está haciendo o lo que permite en nuestras vidas. Tarde o temprano nos va a explicar del porqué de las cosas. Tarde o temprano nos va a restaurar nuestra fe. O sea, nos va a hacer que atemos cabos, si se puede decir así. Entonces, pero que nos quiere el Señor, claro. Pero si se fija, vamos a pausar aquí, cómo de poco a poco, como leemos la vida de Pedro, cómo su carácter empieza a cambiar. Y lo vamos a ver más adelante. Número 4. ¿Cuál era el carácter de Pedro? Bueno, era valiente. ¿Y estaba qué? Estaba en esa transformación. Estaba transformado cada día más a como Jesús quería que fuera. Que llegó a ser, fíjense, una persona que era el líder en su sinagoga, en su iglesia. ¿Por qué? Porque era valiente. Estaba siendo transformado. Mis hermanos, si escudriñamos bien la vida del apóstol Pedro, nos podemos dar cuenta que iba cambiando. Su vida fue caminar con Jesucristo y podía verlo enfrente de él. ¿Cómo debo de cambiar a esta forma de ser? Y nosotros también podemos cambiar. Aunque no caminemos y podamos tocar como tocó Pedro, carne y hueso a Jesús, tenemos su palabra. Sabemos que está con nosotros. ¿Por qué? Porque su espíritu mora aquí. Una vez que usted cree en el Señor Jesucristo de corazón, el Señor lo bautiza con su espíritu y el espíritu de Él empieza a vivir dentro de nosotros y nos transforma, nos cambia, nos restaura, nos restituye con amor y también nos hace ser valientes como a Pedro, nos transforma, nos hace ser líderes, donde antes éramos pasivos en el buen sentido de la palabra, ahora no. Ahora somos esos líderes, estoy liderando, pero el que me lidera a mí es Jesucristo. Podemos ver que ese miedo de Pedro que tenía antes a la muerte fue desapareciendo, mis hermanos. La valentía empezó a ganarle a ese miedo que antes tenía. Ahora, no quiero decir que una persona que es valiente no tenga miedo. Sí. Usted puede decir, es que esta persona es bien valiente. Ese no tiene miedo de nada. Claro que tiene. Todos tenemos algo de miedo. Todos, unos más que otros. Pero el ser valiente no quiere decir que no tengamos falta de miedo. Lo que pasa con una persona que es valiente es porque pues realmente esa valentía ha ganado sobre ese miedo. Y ese miedo a veces lo perdemos. Y digo a veces porque vamos creciendo en fe como estaba creciendo el apóstol Pedro. Sabemos de esto, ¿verdad? De que realmente Pedro se estaba envalentonando porque su fe estaba siendo realmente detallada, esculpida por el Señor. ¿Por qué? Porque después de Pentecostés, en Pentecostés es cuando el Espíritu de Dios vino a la tierra. Y ahí estaba Pedro. Y después de eso él fue completamente diferente porque fue bautizado con el Espíritu Santo. Desde ese momento él predicaba de una forma diferente. Acuérdense que Jesús le había preguntado, ¿me quieres? ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Entonces le estaba diciendo, quiero que seas un líder. No nada más que seas un discípulo mío o un apóstol. Quiero que hagas algo con tu vida. Y le estaba encargando el rebaño. Porque muy pronto Jesús se iba a ir.
Sabemos esto, ¿por qué? Porque después de que recibe ese Espíritu de Dios, su palabra es firme cuando está hablando, es valiente. Pedro fue completamente diferente después de que recibió el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que hablaba, compartía la palabra con poder, al punto que llegó a predicar a más de 3,000 personas. Y ustedes pueden verificar esto, y no les digo que lo lean, no lo tengo en sus guías, porque es un pasaje muy largo, se encuentra en Hechos, usted lo puede apuntar, Hechos, capítulo 2, versos 14 al 41. Y usted en su casa los puede ver, de cómo realmente ahora la fe de Pedro estaba siendo diferente, cómo Jesús lo estaba transformando. Muy seguido escucho lo siguiente de la gente: ¿cómo me gustaría ser como la hermana María? ¿Cómo me gustaría ser como el hermano Carlos? Ellos realmente tienen una fe que han desarrollado, y me gustaría ser valientes, me gustaría ser así como esas personas maduros que sirven en la iglesia, que realmente son líderes en la iglesia. Mi hermano, mi hermana, usted también lo puede ser. Es más, Dios tiene algo diferente para cada uno de nosotros. Todos podemos ser valientes. Todos nosotros podemos realmente ser transformados y empezar a compartir la palabra de Dios con firmeza. Muchos de nosotros ya hemos sido bautizados con el Espíritu de Dios. Tenemos esa lumbre encendida ahí. Hay que hacer un fuego de la palabra de Dios y hay que hablar con la gente. Entonces, todo eso está en nosotros. Todo eso está en el Espíritu de Dios que mora dentro de nosotros, que nos quiere equipar, así como equipó y mejoró, transformó la fe de Pedro. Así también quiere hacerlo con nosotros. Quizás diga, bueno, es que Pedro fue a una escuela, algún seminario. Mis hermanos, Pedro no fue a ningún seminario. Simplemente caminó con Jesús. Él fue el líder para él. Y después él se convirtió en un líder. Fue su maestro, el Señor Jesucristo. ¿Quién es el maestro de nosotros? No soy yo, es Jesús. Amén. A Él tenemos que seguir. Muchas veces la gente se cambia de iglesia por seguir al hombre, pero realmente no siguen a Dios. Ya me molestó lo que dijo el pastor. O no, aquí estaba completamente equivocado. Los pastores se equivocan también, pero no lo hacemos intencionalmente. Quizás algunos sí, para explotar la fe, para uso personal, pero aquí no. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos a Jesucristo, mis hermanos. Veamos cómo se sorprendía la gente cuando escuchaban hablar a Pedro. Fíjense, en Hechos 4:13, miren lo que dice: los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron completamente asombrados. Y reconocieron que habían estado ¿con quién? Con el Maestro, con Jesús. Conclusión, eso también puede pasar con nosotros. Nada más es de pasar tiempo con el Maestro, con Jesús. Pedro fue transformado de temeroso a valiente. Ahora le ganaba más ganaba la valentía en lugar del temor. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo que había descendido en él. Muchos de nosotros tenemos ese Espíritu de Dios, de Cristo, morando dentro de nosotros. Y hay que ser valientes. Hay que ganarle a nuestras debilidades. Hay que dejar que Jesús siga transformando nuestra fe. Que seamos de un carácter refinado. Dejemos que Dios nos fortalezca y nos refina este carácter. Así también nosotros podemos ser transformados. ¿Como quién? Como Pedro. Podemos ser líderes en nuestra iglesia si nos dejamos guiar ¿por quién? Por el poder del Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Amén. Número 5. ¿Cuál era el carácter de Pedro? Bueno, dice que llegó a ser un pastor sabio y maduro. Un pastor fiel. Donde antes era un simple pescador, ahora llegó a ser un pastor. Ahora, con esto no quiere decir que todos seamos llamados a ser pastores. No,
Cuando leemos las cartas de Pedro, nos podemos dar cuenta que en sí dejó de ser poco a poco ese joven impetuoso, impulsivo, temeroso, y ahora era un líder, un pastor lleno de gracia del Señor, ¿verdad? Era paciente y daba consejos. Y leamos. Y con esto vamos a cerrar, porque todos podemos seguir la vida de Pedro. Todos tenemos altas y bajas. En primera de Pedro 5, versos 2 y 3 dice lo siguiente, dice, este viene de él, está hablando con otras personas, dice, pastoreen el rebaño de Dios que está a su cargo, dice, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con el deseo de ¿qué? De servir, como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Quizás lo vuelvo a repetir, no todos nosotros nos llame el Señor a ser pastores, pero que el Señor tiene un propósito y que quiere mejorar nuestra fe y quiere fortalecerla, claro que sí. ¿A poco cree usted que Jesús quiere que nos quedemos como bebitos? O sea, que no crezcamos espiritualmente, porque crecer físicamente, pues lo podemos ver todos los días. Mírenme a mí, cada vez tengo menos pelo negro. O sea, lo físico, vamos creciendo, pero muchas veces nos quedamos estancados en lo espiritual. Entonces Dios nos ve con potencial, como vio a Pedro. ¿Por qué tenemos miedo de hablar acerca de Jesucristo? ¿O por qué nunca hablamos acerca de Él? ¿Por qué la gente no sabe que somos cristianos? De la forma en cómo vivimos. ¿Quién se va a dar cuenta que somos cristianos si realmente nos comportamos como se comportaba Pedro al principio? Dios, Jesús, lo fue detallando, lo fue transformando, y Dios desea hacer lo mismo con nosotros. Entonces, de la madurez, fíjense, espiritual de Pedro, poco a poco, con la ayuda de Jesús, se fue convirtiendo. También nosotros puede ser así. Compasivo, podemos ser compasivos, ya no impulsivos. Templanza es el fruto del Espíritu Santo. Al último dice dominio propio, que quiere decir templados, no impulsivos. Y Pedro es la prueba de que Dios realmente nos puede llevar a esa perfección. No completamente perfectos, pero Pedro es la prueba de que todos nosotros, si somos humildes y enseñables, el Señor nos puede moldear, el Señor nos puede transformar. Porque cuando encuentra una persona con potencial, si es soberbio, se lo va a quitar. Humildes, un corazón disponible, Él lo puede ver. Entonces, muchas veces lo que nos impide continuar siguiendo a Jesucristo son los errores que cometemos en nuestra vida. Cometemos errores, no, ya Dios ya no me quiere, no, ya no, ya la regué, como quien dice, y pues no hay vuelta atrás, tengo que seguir alejado de Él. No, pero uno tiene que seguir. Jesús no va a ir a rogarle, tiene que salir de uno. Pero hay personas, déjenme decirles, que cuando cometen errores muy grandes, no es que no quieran seguir con Jesús, que muchas veces no quieren. No quieren. Les gana el mundo. Porque si realmente quisieran, pues estuvieran buscando a Jesús. Eso fue lo que hizo Pedro, aun cuando lo reprendía bien feo. Apártate de mí, Satanás. Entonces, Dios espera, Jesús espera que si realmente caemos, que eso no nos defina, sino que nos levantemos. Y Él está ahí para ayudarnos. Pero tenemos que llamarle, tenemos que hablarle, te fallé, Señor. Sigue transformando mi fe, sigue formándome en tu imagen.
Pedro pasó de ser impulsivo, mis hermanos, a ser una persona sabia, de temeroso a valiente, mis hermanos. Negaba a Cristo porque era su debilidad la muerte y pasó a ser un gran predicador, un líder en la iglesia. Entonces la pregunta es esta: ¿dónde nos encontramos nosotros? ¿Dónde estamos? ¿O ya llegamos a cierto punto donde de aquí para adelante ya no es todo lo que pueda? No, el Señor siempre nos va a desafiar. Cuando vienen cosas a nuestra vida que realmente nos pegan duro, es como si el Señor nos dijera: bueno, analiza qué es lo que está pasando, por qué están sucediendo todas estas cosas. Son altas y bajas, pero lo último que quiere el Señor Jesús es que nos alejemos de Él. Hay que seguir la carrera, hay que terminarla. Dios quiere hacer con nosotros lo que hizo con Pedro: restaurar, transformar, trabajar con nuestra fe, ¿verdad? Aún con todos los errores y este carácter horrible que tenemos muchas veces, Él no se da por vencido. Quiere formarnos, quiere restaurarnos. Más importante, quiere usarnos para su gloria. Así lo usó a Pedro, así nos quiere usar a nosotros. Amén. Ahora yo les pregunto: ¿quién está dispuesto? Levanten sus manos. Heme aquí, Señor, aquí estamos. Ayúdame a no dejarte. Aun cuando realmente las vea bien feas. Dice alguien: me tocó bailar con la más fea. Pues baile, levántese y empieza a bailar con el Señor Jesús. Yo le aseguro que no se va a arrepentir. Hay que terminar la carrera. Hay gente que está aplaudiendo que ya terminó, que nos echa porras como quien dice: no te des por vencido. El Señor está trabajando contigo. Cierre sus ojos ahí donde esté. Yo creo que ya Dios nos habló, ¿no creen? Hay que dejar que nos transforme. Dígale: Señor, aquí estoy. Padre, gracias, Señor. Gracias porque eres tan paciente conmigo. ¿Soy impulsivo? Sí. Quítame esto de ser impulsivo, Señor. Trabaja con esta fe que está disponible. Señor, sé que no soy perfecto. Dígale: no soy perfecta, Señor. Pero te amo, Señor. Ayúdame a amarte más. Señor, te pido que jamás me dejes, Señor, traicionarte. Que quizás algunas veces pierda las batallas, pero que jamás te dé la espalda. Que me levante y que siga contigo, Señor. Fórmame, Señor. Trabaja conmigo, trabaja con mis debilidades. Si tengo algo de soberbia, orgullo, quítamelo, Señor. Reemplázalo con humildad. Ayúdame a ser enseñable, ¿sí? Restaura mi fe. Quiero ser valiente. Quiero que esta valentía venza a todo ese miedo que tenga, Señor. Ayúdame a ser ese líder que tú ves en mí. Quizás ayúdame a ser ese pastor que quieres que sea. Pero más que nada, Señor, que no sea infiel a ti, sino todo lo contrario, que siga siendo fiel, sea para lo que sea que me quieras usar, Señor. Ayúdame, Señor, a fortalecer tu reino de una forma u otra. Y para eso necesito tu Espíritu. Así como cambiaste a Pedro, que empezó a hablar con firmeza, cambiarle su carácter, Señor, su espíritu. Lo tenía, Señor, tu espíritu. Dígale: Señor, yo quiero tener tu espíritu en mí, morando en mí. Si usted desea eso, que Dios le cambie, pues dígaselo. Dígale algo así: Señor Jesús, el día de hoy quiero dejar de ser yo, esa persona impulsiva. Quiero que tú seas mi Señor, que seas mi Salvador. Quiero que tú seas el que reine, el que maneje, el que conduzca mi vida. El día de hoy, Padre, me rindo a ti. El día de hoy te pido perdón por todos mis pecados, porque nadie más me puede limpiar de mis pecados más que tú.
Tú eres el mediador entre Dios y el hombre, y yo soy un mortal. Quiero esa vida eterna, quiero esa vida abundante. Señor Jesucristo, me arrepiento de todas mis faltas, de todos mis pecados. Soy dispuesto a aprender, así como aprendió Pedro. Ayúdame a no darte la espalda, a no dejarte, Señor. Quiero que seas eso que siempre has deseado ser, mi Señor y mi Salvador. Amén, amén. Un aplauso a nuestro Dios. Gloria a Dios.